Usted está viendo Discovery Channel. Por primera vez en la historia, científicos y espeleobuzos mexicanos, contando con la más moderna tecnología, llegan a explorar algunos de los sitios menos conocidos del planeta en la península de Yucatán, en el sureste de México. En busca de vestigios de las antiguas culturas y del pasado mesoamericano, investigadores, exploradores y buzos penetran las entrañas de la Tierra, sumergiéndose en las profundidades de los cenotes. En estas formaciones geológicas se esconden rastros arqueológicos, antropológicos y evidencias que demuestran la presencia humana miles de años antes de lo que hasta ahora se creía. Bañada por las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe, al sureste de México, la península de Yucatán, cuna de la civilización maya, es una zona de grutas acuíferas en las que científicos y exploradores mexicanos han localizado vestigios de las antiguas culturas que fueron origen del hombre mesoamericano. Estas curiosas formaciones no son solo lagos de agua superficial, sino cavernas que se inundaron antes del periodo glacial, preservando en su interior la huella de los acontecimientos geológicos y antropológicos de esta parte americana del planeta. Estos cuerpos de agua, verdaderos caprichos de la naturaleza, han permanecido en la oscuridad por miles de años, hasta que científicos y espeleobuzos mexicanos pudieron penetrar en sus profundidades con sofisticados y modernos equipos de buceo, iluminación y video. Fue entonces cuando descubrieron, en algunas de estas cavernas, vestigios milenarios de presencia humana. La información inicial sobre estos hallazgos fue facilitada por exploradores y aficionados de la región que reportaron sus descubrimientos al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, donde ahora se prepara la primera expedición científica integrada por los más destacados expertos mexicanos. Un grupo de espeleobuzos de la península de Yucatán nos ha notificado de unos hallazgos aparentemente muy interesantes. Estamos muy motivados a llegar allá para testificar si esto verdaderamente es lo que suponemos. Son hallazgos de carácter paleontológico, son hallazgos de carácter arqueológico, son hallazgos de carácter climático, histórico, que nos van a permitir acercarnos más y construir mejor la historia de la península de Yucatán. La península de Yucatán está formada por un manto de roca calcárea que a través de millones de años filtró toda la lluvia que caía en la superficie hacia el subsuelo, dando lugar a la creación de enormes cavernas que se inundaron de agua. Durante miles de años, el agua continuó filtrándose gota a gota, formando estalactitas y estalagmitas. Al concluir el periodo glacial, el nivel del agua continuó ascendiendo. Con el paso del tiempo, la roca calcárea en la superficie se ha seguido debilitando hasta derrumbarse al interior de la cueva. Los mayas llamaron a estas formaciones cenotes y los consideraron sitios sagrados, habitáculo de sus dioses y sus antepasados. Es un patrimonio que es tan importante como el que existe en tierra porque puede darnos un cúmulo de información que nos va a enriquecer muchísimo las investigaciones. Yo considero que el potencial de información que tienen estos cenotes de la península de Yucatán es enorme. La arqueóloga Pilar Luna
y el biólogo Arturo González realizan los últimos preparativos de la expedición con todos los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. El equipo de científicos recorre más de 1.500 kilómetros hasta Yucatán, pasando por la ciudad de Mérida, para establecer su campamento en la hacienda de Yaxcucul. Yaxcucul es una antigua propiedad que se dedicó a la ganadería y siembra del henequén durante el siglo XIX. Sus propietarios construyeron una capilla a solo unos cuantos metros de lo que creyeron era un pozo de agua natural. Ese pozo resultó ser un cenote, el cual fue denominado Cenote de San Antonio. Este será el primero en ser explorado por los científicos basados en la información que recibieron de los exploradores de la zona y que indica que en el fondo hay restos humanos que podrían corresponder a la época maya. Una vez en el lugar, se descarga el equipo y el campamento se establece antes de que caiga la noche. Ok, ahí va. Venimos al cenote San Antonio porque teníamos información de la comunidad, de los lugareños, que son personas que conocen estas áreas, que las exploran por hobby en su mayoría, y que empezaron a sistematizar de alguna manera esta información. Empezaron a hacer un registro de los cenotes y de los cenotes que tenían vestigios culturales. Fernando Rosado es un yucateco descendiente directo de los antiguos mayas, que junto con otros exploradores aficionados de la zona, se ha dedicado a explorar cualquier cenote del que ha tenido conocimiento desde hace más de 25 años. El gobierno estatal de Yucatán creó un programa intensivo de localización de cenotes en su estado, gracias al cual Fernando y un reducido grupo de exploradores yucatecos se han dedicado a estudiar su cultura y han podido localizar en los últimos años más de 2.000 cenotes en un área aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados del estado de Yucatán. Estos exploradores locales disponen de modernos equipos de espeleobuceo. Ellos han podido localizar en sus excursiones gran cantidad de cenotes de las más variadas formas y estructuras, como este semiabierto y oculto por la vegetación que hunde sus raíces junto al espejo del agua. Pero para los exploradores como Fernando, que en su afán por encontrar vestigios del patrimonio cultural de la región desafían las creencias y supersticiones locales, los cenotes siguen siendo lugares misteriosos, de respeto y de temor. Mis padres y mi abuela sobre todo mi abuela, me decía que yo le tuviera temor a los cenotes. Para Fernando Rosado, como para sus antiguos ancestros mayas, los cenotes siguen siendo sitios sagrados donde se realizaban ofrendas a sus dioses. O sea, había miedo tremendo. Desde épocas remotas, la leyenda cuenta de una enorme serpiente llamada Tzucán, que habita las profundas aguas de los cenotes. Esta leyenda vive todavía hoy entre los descendientes actuales de los mayas, que a pesar de vivir ya en una sociedad moderna y habituados a la mezcla cultural contemporánea, aún creen que la serpiente Tzucán se manifiesta de diferentes maneras para proteger los cenotes de quienes pretenden saquearlos o profanarlos. Don Goyo y su mujer, los más ancianos de la comunidad, lo saben bien. Tiene mucha historia, porque esas serpientes
Ellos entran mayormente en las zazaneas, porque ellos allá bañan. Ya después de bañar, salen. Ellos solicitan una virgen, una señorita, pero que sea virgen, para tirar en los cenotes. Entonces, mucha gente tiene miedo. La gente dice, la Tzucam vive, cuida y es dueña del cenote, razón por la cual hay que respetarla. Los científicos que componen la expedición conocen y respetan las leyendas de la cultura maya. Se instalan y trabajan con sumo cuidado junto con los habitantes de la región. Se mezclan con la naturaleza para llevar a cabo una investigación sin precedentes en el campamento de San Antonio. Se inician los preparativos para explorar el primer cenote. San Antonio es un cenote de tipo cerrado en una inmensa cavidad que se asemeja a una cúpula. Cuenta con un solo punto de acceso. Su profundidad desde su entrada es de 43 metros, de los cuales 30 están bajo agua. Los técnicos de la expedición han instalado toda la maquinaria necesaria para poder descender. Las medidas de seguridad son extremas. Las instrucciones son precisas y se deben seguir al pie de la letra. Ya le dieron todo el recorrido, hay que pensar del norte, que sería el punto. No es fácil bucear en estas cavernas y se requiere de mucha destreza y entrenamiento. El menor error puede tener consecuencias fatales. Yo soy el director de operaciones y registro subacuático. En mí cae la responsabilidad de la seguridad de los buzos en cada una de las inmersiones, así como la planeación del registro y de las actividades que se van a hacer allá abajo. A ver, vamos a ver quién sopla. Entre todo el equipo, habrá que bajar también una balsa para que sirva de apoyo. El maestro Óscar Polaco es el paleontólogo de la expedición, que analizará los hallazgos que puedan surgir. Octavio, el director técnico, es de los primeros en bajar. Santiago Analco es arqueólogo subacuático, pero además es el responsable de las maniobras de descenso. Gabriel Vázquez, uno de los camarógrafos subacuáticos de la expedición, baja para transmitir las imágenes de toda la operación a los científicos que se quedan en la superficie. La arqueóloga Carmen Rojas, una de las 3 responsables de la expedición, también buceará para recabar datos y realizar mediciones. Y finalmente, Pilar Luna, la directora científica de la expedición, desciende también al interior del cenote para comprobar la buena marcha de todos los preparativos y para no perderse esta experiencia única. Desde el espejo de agua del cenote se controla el descenso de Pilar Luna y de todos los buzos. Enrique Soberanes, el explorador y descubridor de cenotes, también baja para colaborar en la primera exploración. ¡Dale! ¡Arriba, winche! Una retícula metálica servirá para situar y marcar cualquier hallazgo. Alejandro Vázquez, coordinador operativo y director fílmico de la expedición, captará con sus cámaras todo lo que vaya a suceder. Cuando todo está preparado para la inmersión, Pilar Luna se despide de los espeleobusos. Sí, estoy de acuerdo, Santa. Yo creo que ahorita que baje el equipo de Enrique... ¿Enrique no ha bajado? Sí, Enrique está aquí abajo.
equipo de Enrique para que ellos puedan empezar su trabajo y subo en el siguiente viaje. Cambio. Pilar, con el equipo de científicos, supervisará la exploración subacuática desde su puesto de control en la superficie. Gracias por todo a todos. Mucho gusto a los que no conocía. Cuídense. Las cámaras están listas. Los buzos se preparan. Se da la orden de inmersión. Te vas a llevar la otra Pelican tú. Los buzos inician su recorrido por una caverna desconocida para ellos. El riesgo es alto. No saben con qué se puedan encontrar, ni las dificultades a las que se puedan enfrentar para el regreso. Los buzos se desplazan suavemente. Sus lámparas iluminan por primera vez la oscuridad milenaria del cenote. No han avanzado mucho cuando de repente en el fondo surgen restos de osamentas humanas. Una gran cantidad de huesos están dispersos a lo largo y ancho del fondo del cenote sin ninguna explicación aparente. Ninguna osamenta parece completa. Y misteriosamente predominan los cráneos. En superficie, el equipo de científicos sigue la exploración a través de monitores de televisión. A ver si podemos enfocar los dientes, Edgar, los dientes de la mandíbula con más acercamiento y más detalle. Cambio. Se sabe que los mayas hacían en los cenotes ofrendas religiosas y sangrientos sacrificios humanos. La primera impresión hace pensar en los restos de un sacrificio o de alguna matanza de las que practicaban los antiguos mayas. Pero antes de dar rienda suelta a cualquier especulación, el equipo de científicos da las instrucciones para marcar el sitio de cada una de las piezas del hallazgo. Una etiqueta es colocada junto a cada una de las piezas. Cada color corresponde a uno de los cuadrantes en que se ha dividido el cenote. Según las normas más modernas de la arqueología subacuática, los investigadores deben estudiar y clasificar las piezas sin moverlas del lugar donde han sido encontradas. Se miden las distancias y los datos se anotan cuidadosamente. Se utilizan plumas y pizarras especialmente diseñadas para ser usadas bajo agua. Para ubicar aún mejor ciertas piezas, se coloca una retícula sobre ellas de forma que las mediciones sean lo más precisas posible. Poco a poco, se van tomando datos y elaborando dibujos del lugar. Todo debe hacerse con cuidado para no enturbiar el agua. Con Arturo, cambio. Después de varias horas de buceo, la sangre de los buzos se satura de nitrógeno. Deben subir y hacer una parada de descompresión a 3 metros de la superficie. Aprovechan el tiempo de descompresión para recorrer plácidamente las paredes del cenote y contemplar la belleza de la gruta. De repente, entre las estalactitas de la pared del cenote, descubren una repisa natural,
donde reposan tranquilamente un par de cráneos humanos. Dos cráneos perfectamente colocados mirando hacia el centro de la cavidad del cenote. A primera vista, parece que han sido colocados ahí intencionalmente. En ese momento, los buzos no podían imaginar que este hallazgo sería uno de los mayores misterios del cenote de San Antonio. El tiempo para permanecer bajo el agua se ha cumplido y la inmersión se ha extendido hasta los límites permitidos. La jornada de exploración ha terminado. La emoción por los hallazgos encontrados invade los sueños de todos en el campamento. Al día siguiente, la Junta de Científicos se reúne para empezar a estudiar los hallazgos del cenote de San Antonio y poder determinar el significado de tal cantidad de osamentas dispersas. El estudio de estos materiales nos va a permitir ir precisando qué tipo de acción o qué tipo de conducta del hombre fue la que llevó a la creación del depósito. Debido a la magnitud del hallazgo, una de las teorías manejada por los expertos es que la acumulación de tantos huesos humanos pudo ser el resultado de alguna de las pestes o epidemias que diezmaron esta región en distintas épocas, y una forma de deshacerse de los cadáveres fue arrojándolos al cenote. Pudo haber sido una trampa también, de repente aquí alguien que haya caído ahí ya nunca sale, es imposible salir de este lugar, ¿no? La bóveda, la caverna es completamente circular, la entrada al cenote está justamente en el centro, no hay modo de escalar, no hay modo de subir por una escalera o algo así, puede haber sido una trampa, alguien cayó ahí y se quedó. Otra alternativa es que pudo ser el resultado de alguna de las llamadas guerras de castas entre los pobladores mayas. Definitivamente yo no siento que haya sido esto un evento prehispánico. Yo siento que más bien fue un evento colonial. Con el estudio de los huesos, una de las cosas que vamos a intentar responder es si el contexto del cenote y los materiales que están en el interior se depositaron de manera natural o de manera cultural. Esto quiere decir si fueron depositados por el hombre. El hallazgo de los dos cráneos solitarios plantea dificultades para poder obtener conclusiones. ¿Cómo estudiarlos y cómo determinar algo preciso sobre su origen y el porqué de su ubicación? Aquí tenemos unos cráneos, en otro sitio por acá tenemos unos esqueletos, por ejemplo, unos huesos largos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar tener una visión general de toda esta pared y hacer el registro sin que podamos llegar a tener problemas cuando... Los técnicos deciden preparar una gran retícula y bajarla hasta la pared del cenote, colocándola verticalmente junto a la repisa natural de la estalactita para poder determinar la posición de los cráneos con respecto a su entorno. La norma de no mover de su sitio los hallazgos se justifica sobre todo porque se puede obtener una gran cantidad de información a partir del estudio de la posición en que se encuentran los vestigios. La Junta de Científicos debate de todas maneras la necesidad de extraer alguno de los cráneos con el fin de poder analizarlo y así obtener información más exacta. En los sitios arqueológicos, el mismo proceso de desenterrar los huesos va modificando este material. Y entonces la idea es que aquí nosotros tenemos grandes posibilidades de eliminar todo un conjunto de factores que normalmente en ambientes terrestres o en ambientes de enterramiento no podemos controlar tan fácilmente. Una noche más cae sobre el campamento de San Antonio. Al día siguiente, un equipo de buzos y exploradores llegan a otros cenotes de la zona.
Fernando Rosado, Enrique Soberanes y Raúl Vázquez, los exploradores yucatecos, se encargan de llevar a un grupo de científicos al cenote de Papacal. Enrique es uno de los descubridores del lugar. Este cenote es el Papacal. ¿Y por qué se llama Papacal? Ignóralo, no la lengua maya. Solo él y sus compañeros conocen el camino subacuático hasta el fondo de esta gruta, donde puede haber piezas de interés. Papacal es un sistema de cuevas bajo agua con varias bifurcaciones y una profundidad máxima de 30 metros. Cuando los exploradores iniciaron los trabajos para elaborar este gráfico, en el que vemos el recorrido que harán los espeleobuzos, descubrieron que al fondo existía una pequeña cueva. Para llegar a ella, deben hacer un recorrido de más de 100 metros de penetración horizontal. Los buzos inician la inmersión. Es un lugar de difícil acceso y de mucho riesgo, incluso para los más expertos del buceo en cavernas. Previamente se ha colocado una cuerda que les indicará el camino. Es la llamada línea de vida, que les permitirá encontrar el camino de regreso. El recorrido se hace lentamente y con movimientos suaves para evitar que se enturbie el agua. Un movimiento en falso podría ser peligroso para los buzos, ya que perderían por completo la visibilidad y su sentido de ubicación. Los buzos se encuentran ahora a 25 metros de profundidad y las paredes muestran las huellas de viejos niveles de agua. A unos cuantos metros aparece el primer objeto. Se trata de un hueso. Lo observan cuidadosamente, pero continúan el recorrido. El espacio se hace cada vez más estrecho. Hay una pequeñísima restricción. Es la entrada a la pequeña cueva. Arturo y Octavio entran a explorar mientras sus otros dos compañeros se quedan afuera. Ya en el interior, una pequeña protuberancia en el fondo llama su atención. Parece una vértebra y deciden tomarla en la colecta. A medida que avanzan y debido a la estrechez del pasaje, el agua se enturbia. Enrique y Alejandro observan cómo sale agua turbia de la restricción. Tienen que estar atentos a cualquier imprevisto en el interior de la cueva. La colecta continúa. Con el paso del tiempo, la visibilidad es casi nula en toda la cámara. Las reglas de seguridad del buceo en cuevas ordenan que se debe suspender un buceo en estas condiciones. El riesgo se hace cada vez mayor. Por un momento analizan la posibilidad de abortar este buceo. Afuera, al ver la dificultad, Enrique con su lámpara se ubica a la entrada de la cueva, iluminando hacia el interior, para que aún con el agua turbia, sus compañeros puedan ver un resplandor que les indique la salida. Será como la luz de vida. A pesar de las condiciones, deben ser muy minuciosos,
y anotar bien todos los datos de su colecta. Las medidas y dibujos son muy importantes para reconstruir la posición en que se encontraba cada pieza. Las condiciones son extremas y no pueden permanecer más tiempo ahí. Cuando están a punto de terminar, hacen un último hallazgo. Es un diente, un molar de algún animal. También lo incluyen en la colecta. Finalmente terminan la exploración de esta cueva y emprenden el camino de regreso. Se retira la línea de vida para impedir el acceso de saqueadores y de personas sin escrúpulos, y así proteger el lugar de los hallazgos. La visibilidad mejora a medida que avanzan. Con el agua clara, su regreso ya no tiene ningún inconveniente. Al llegar cerca de la superficie, las muestras se guardan con cuidado de no alterarlas para llevarlas al laboratorio del campamento. Una vez ahí, el paleontólogo Óscar Polaco da su primer veredicto acerca de lo encontrado. ¿Cómo les fue? Buenas noches. A primera vista, según el paleontólogo de la expedición, estos huesos corresponden a un camélido, probablemente del mismo camélido al que pertenecieron estos molares. Pero no creo que sea una llama, es bastante grande el diente. Entonces, ¿esto puede ser un camello? Sí. No, no puede ser. Es un camello. Tiempo. Estos huesos corresponden a un equino y podrían tener más de 5.000 años. Exactamente. Un metapodial de caballo. Efectivamente se confirma lo que habíamos visto en el video, es un caballo. La presencia de los huesos de caballo genera una interesante controversia científica. ¿Conocieron el caballo las culturas prehispánicas de América antes de la llegada de los españoles? ¿Coincidieron en la misma época los habitantes cuyos cráneos se encontraron con los restos de animales colectados? Las preguntas son complejas y el estudio de las piezas debe hacerse de una manera diferente. La Junta de Científicos decide que se extraiga uno de los cráneos del cenote de San Antonio para que sea analizado y poder fecharlo. Los espeleobuzos entran en acción. Hay que colectar uno de los cráneos. La retícula y las grabaciones en video han servido para no perder ningún detalle de su posición. La colecta de estas piezas tan valiosas y frágiles se hace con sumo cuidado. Deben ser transportadas sin que ningún movimiento o roce pueda afectar la información que los científicos tendrán que analizar. Tras permanecer cientos o miles de años preservado por el ambiente del cenote, el cráneo humano es llevado a la superficie. Una vez en el laboratorio del campamento, los científicos estudian y determinan su origen. Según las primeras apreciaciones y por la deformación característica, el cráneo extraído corresponde a un individuo maya. Ahora, el reto para los expertos es descifrar el enigma de cómo y cuándo pudo llegar al fondo del cenote de San Antonio este antepasado mesoamericano y responder cada una de las preguntas que han surgido con estos descubrimientos. En el campamento de San Antonio, los científicos continúan analizando los hallazgos. Mientras en otra zona de la península se prepara una exploración nocturna en el cenote de Actunja. Aquí, Alex, aquí hay una entrada, una cueva aquí, que digo, igual y por aquí atrás se puede iluminar la piedra, se abre toda la bóveda hacia arriba, y no sé... Actunja es un sistema de varios cenotes interconectados por una red de cavernas subacuáticas. Es uno de los más grandes, complejos y ramificados de la zona.
Aún no se conoce su extensión total. Los buzos harán un recorrido de 200 metros hasta una de las cámaras de la caverna, llamada Cámara de los Ancestros. Con cuevas completamente inundadas, se dice que existen evidencias milenarias de presencia humana a más de 30 metros de profundidad. El acceso es muy complicado y peligroso. Solo aquellos buzos con mucha experiencia pueden hacer este tipo de recorridos. Se sabe que muchos han perdido la vida buceando en sistemas tan complejos como este. Hay que penetrar por una estrecha restricción. Al cruzar por el angosto paso, las aguas se enturbian dificultando la visibilidad. Este fenómeno se llama haloclina y se produce cuando aguas de distinta densidad se mezclan. Al rebasar la restricción, las aguas vuelven a ser claras y cristalinas. Han llegado a la Cámara de los Ancestros. Al centro de esta cámara, una formación rocosa llama su atención. Por su singular forma la bautizarían como la Gota. Arturo se acerca a la plataforma cóncava, una especie de fogón que contiene extraños restos. A primera vista parecen restos de carbón. Tal vez vestigios de que en este lugar profundo y hoy inundado por el agua, en algún momento se hizo una fogata. La Cámara de los Ancestros es un espacio muy amplio. Y más allá de esta formación rocosa ubicada en el centro, se observan otras formaciones. ¿Pudieron habitar en esta cueva seres humanos? Octavio recorre el resto de la cueva y encuentra otros nichos con carbón. Hace la colecta de las muestras antes de que se le agote el tiempo y el aire. Es hora de iniciar el regreso. La restricción es como una puerta mágica que los transportó al pasado. De repente, entre la oscuridad, surge una oscilante figura que los hace recordar la leyenda maya de la serpiente Tzukán, guardiana de los cenotes. Cuando las muestras obtenidas en la Cámara de los Ancestros son analizadas por el equipo de científicos, estos ratifican que se trata de restos de carbón vegetal increíblemente bien conservados. Esto indica que estas cuevas fueron habitadas por humanos que hacían ahí sus fogatas mucho antes de la existencia de la civilización maya e incluso antes que sus predecesores, los olmecas. En los laboratorios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, los vestigios arqueológicos encontrados por la expedición han dado lugar a especulaciones científicas que podrían transformar significativamente lo que hasta ahora sabíamos de la historia de los primeros habitantes mesoamericanos. Los cráneos encontrados en el cenote de San Antonio pueden arrojar información acerca de cómo fueron los primeros pobladores mayas de Yucatán. Los huesos de caballo y camélido encontrados en el cenote de Papacal aportarán datos para conocer hasta cuándo sobrevivieron dichas especies extintas antes de la llegada de los españoles a América. El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja desde hace varios años en un proyecto denominado La Cara del Mexicano.
vamos a colocar algunas prótesis. Un proyecto que permitirá conocer la auténtica imagen y los rasgos más detallados de los antiguos pobladores que habitaron México en sus diferentes épocas y regiones. Es la primera vez que se trabaja con datos precisos de los pobladores de Mesoamérica. Este molde de yeso permitirá sobreponerle al cráneo la capa muscular y de piel en las proporciones fisonómicas precisas. Los pivotes de silicón sirven como referencia para aplicar la capa de plastilina con el grosor adecuado. El cráneo del cenote de San Antonio es el primero que se reconstruye utilizando estas nuevas técnicas. Un proceso delicado y preciso que, con el acabado artístico final, nos permite conocer por primera vez el rostro de un antiguo poblador maya. De esta manera, muchos de los misterios de estos antepasados mayas podrán ser revelados. La expedición científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, instalada en la hacienda de Yaxcucul, ha encontrado en sus exploraciones elementos que revelan la presencia en la zona de grupos humanos y de fauna de épocas anteriores a la cultura maya. Es la confirmación de algo que se venía planteando desde finales del siglo XIX, y es la existencia de fauna fósil. Entre los hallazgos de la expedición se destaca el hallazgo de osamentas animales como las del cenote de Papacal, cuyos análisis lograron comprobar que se trataba de restos de un equino y un camélido. En los laboratorios de arqueozoología del INAH se pudo verificar este dato con análisis taxonómicos, confirmando que los huesos del equino pertenecieron a una antigua especie de caballo americano extinto hace unos 12.000 años. Los científicos ahora especulan sobre la posibilidad de que una especie ancestral de los caballos haya logrado sobrevivir miles de años después. El análisis de estas piezas puede ser la clave para descifrar el enigma sobre la fecha exacta de la desaparición del caballo americano del Pleistoceno. Gracias a las nuevas tecnologías del programa La Cara del Mexicano, se realizó la reconstrucción facial del cráneo extraído del cenote de San Antonio. De esta manera, se logró reconstruir por primera vez el rostro de un maya. La imagen más precisa hasta el momento de un ancestro de los mayas actuales. Los restos de carbón vegetal colectados en las profundidades de la Cámara de los Ancestros del cenote de Actunja se han fechado con una antigüedad de 8.090 años antes de Cristo, es decir, hace más de 10.000 años. Con estos datos confirmados por laboratorios de México y los Estados Unidos, los científicos pudieron concluir que el ser humano habitó la región de Yucatán mucho antes de lo que hasta el momento se creía. Uno de los aspectos importantes, relevantes de la investigación es poder demostrar varias cosas. Primero, que el hombre realmente habitó en la península de Yucatán en tiempos del Pleistoceno, digamos, lo que llamaría la gente el hombre prehistórico. No los mayas, sino el hombre prehistórico, lo que es los grupos cazadores-recolectores, realmente hayan habitado en la península de Yucatán. En ese sentido, los cenotes nos pueden proporcionar una cantidad de información impresionante como la que hemos estado encontrando. El fechamiento absoluto más antiguo de pobladores yucatecos que hasta ahora se tenía era de 2.400 años antes de Cristo, es decir, hace 4.400 años. Con los nuevos descubrimientos, la presencia humana en la península de Yucatán se sitúa en 5.600 años antes de lo que se creía. Con toda la información recopilada por la expedición y los análisis realizados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, los científicos han llegado a nuevas conclusiones imposibles de determinar anteriormente.
La expedición científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha cumplido su misión y levanta el campamento de San Antonio. La investigación tiene que continuar. Necesitamos seguir trabajando en archivo, necesitamos seguir trabajando en antropología física y tal vez en unos meses podamos acercarnos un poquito más a la verdad de lo que realmente sucedió. La investigación continúa porque seguirán llegando información de los buceadores, de más sitios que han encontrado y tendremos que ir a atender estas denuncias que pueden desarrollar proyectos completos de investigación. El grupo de exploradores yucatecos descubrió en otro cenote, a más de 50 metros de profundidad y con casi 300 de penetración horizontal, el esqueleto completo de un gran felino. Solo unos meses después de esta expedición, otro grupo de exploradores locales encontró en el interior de un cenote los restos de un elefante del grupo de los mastodontes. Todos los días hay nuevos hallazgos. Los exploradores locales siguen investigando infatigablemente el territorio de sus antepasados en busca de nuevos cenotes. Los casi 8,000 cenotes de la península de Yucatán aún inexplorados se han convertido para la comunidad científica internacional en cápsulas de conocimiento que ayudarán a desentrañar el pasado para las culturas prehispánicas y del hombre mismo en la Tierra. Gracias a las especiales características ambientales, los cenotes de Yucatán constituyen una zona geológica privilegiada para la preservación de restos arqueológicos y antropológicos. Para la ciencia, son un invaluable tesoro de información que después de miles de años se abre para beneficio de la humanidad. Un falso mesías